Ya. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Mi compañero José Cucho y mi persona, Daniela Paniagua, les vamos a hablar sobre un análisis del primer plano casatorio civil, casación 1465, 2007, Cajamarca. Como una breve introducción, vamos a explicar más que todo cuáles son los antecedentes, las partes, las pretensiones y la defensa de los demandados. En lo que son antecedentes y partes, primero tenemos a la demandante, que es la señora Giovanna Quirós, que va en representación propia y también de sus hijos. En los demandados tenemos a la minería Yanacocha, Ranzán Comercial y el chofer del vehículo del problema. En las pretensiones tenemos la indemnización por daños, ya sea material, moral y a la salud. En lo que son pedidos accesorios es los seguros médicos y la descontaminación de la zona. En la defensa de los demandados nos dice que es la transacción extrajudicial, ya que argumentan acuerdos previos. También hay la prescripción, es el tiempo del reclamo vencido y la falta de legitimidad, ¿no? Que, acá más que todo se cuestionan al derecho de los demandantes. En materia del recurso, nos preguntamos, ¿no? ¿Qué es lo que se discute? Acá es si las transacciones extrajudiciales, o sea, los acuerdos previos, tienen validez suficiente para dar por terminado lo que es el proceso e impedir el juicio. Bueno, el caso llega a la Corte Suprema mediante un recurso de casación interpuesto por la demandante contra la resolución de la Sala Superior que declaró fundada la excepción de conclusión del proceso de transacción. Otra interrogante que nos encontramos es si se pueden los demandantes reclamar por daño ambiental. Y acá más que todo lo fundamentamos, ¿no? Los fundamentos del recurso. La demandante dice que dice que el acuerdo con la minería no vale por dos razones. Primero, porque atenta a lo que es la salud, porque esa no tiene precio y no es negociable. Y segundo, porque el papel que firmaron fuera del juzgado no cumple con los requisitos legales para cerrar el juicio. Ahora, en lo que respecta al derecho material, hablamos sobre los derechos irrenunciables. Acá se sostiene que la salud es un derecho personalísimo, es decir, por lo tanto, no se puede negociar ni tampoco se puede transferir mediante un pago, ¿no? En lo que es el debido proceso, encontramos la invalidez de la transacción. Acá argumenta que el acuerdo extrajudicial no tiene un valor de sentencia porque no fue homologado por un juez y tampoco se puso fin a un proceso judicial previo. En lo que respecta al daño ambiental, acá se cuestiona que se les niegue la legitimidad para demandar por la afectación al medio ambiente. Bueno, por mi parte yo les voy a explicar con relación a las consideraciones y algunos puntos más, empezando por este de acá, que es los antecedentes resolutivos de las salas civiles supremas, es decir, previo a que llegue a ser evaluado este caso por el Pleno Casatorio Civil, existió como una discrepancia entre la sala civil permanente y la sala civil transitoria. Por una parte, la sala civil permanente sostenía que la transacción extrajudicial tenía efectos de cosa juzgada, pero la sala civil transitoria no estaba de acuerdo y decía que adoptaba una posición más restrictiva, señalando que la transacción extrajudicial no podía equipararse automáticamente a una sentencia judicial ni utilizarse como una excepción procesal para concluir un proceso. Entonces, por estas discrepancias que tenían estas dos salas es que llega a ser evaluado por un pleno, porque el caso era de naturaleza compleja. Como segundo, tenemos sobre las transacciones celebradas entre las partes que ya mencionó mi compañera. Acá en este punto la Corte va a examinar sobre estas transacciones que fueron celebradas poco tiempo después del derrame de mercurio en un contexto de emergencia sanitaria y social, que se advertía acá que los montos pactados eran realmente bajos, ¿no? Y más aún considerándose que se trataba de derechos fundamentales como la salud y la propia vida, ya que ambos se encuentran completamente relacionados. Pero ¿qué ocurrió? Que la Corte no se limitó a verificar la existencia formal de las transacciones, sino que analizó su contenido, su contexto y las condiciones de estas mismas. Ahora, respecto a esta transacción, hay que abordar ciertos puntos como la regulación en el orden nacional. Esto ya es un análisis más propio que hicieron los magistrados en el Pleno.
diciendo, ¿no?, que es un mecanismo de solución de conflictos mediante concesiones recíprocas. ¿Y cuál es la finalidad? El objeto es evitar litigios o poner fin a los ya existentes, como en este caso ya existía, y se buscaba poner fin pactando, ¿no?, una transacción extrajudicial. Sin embargo, esta institución señalaron los magistrados que no es absoluta, no la comprenden así, ya que su validez depende de que recaiga sobre derechos disponibles. Es decir, se pueden negociar exclusivamente los derechos que son disponibles, por el contrario, no con los derechos indisponibles. En ese sentido, no se puede negociar con estos derechos que son inherentes a nosotros, que son catalogados como fundamentales y principios universales, ¿no?, como la dignidad, la salud. Entonces, eso no se puede negociar, así como también una característica de ellos mismos es que son irrenunciables, ¿no? No podemos renunciar a ellos, ni mucho menos negociarlo a través de una transacción extrajudicial. Y también se mencionaba que tenían que concurrir estos requisitos del acto jurídico, que los vamos a ver más adelante también. Siguiente. Y bien, acá vamos a ver algunos antecedentes y unas formalidades en donde se analiza que la transacción como acto jurídico requiere el cumplimiento de requisitos como el consentimiento libre, la capacidad de las partes y un objeto lícito. Acá se hace un énfasis en la situación de los menores de edad, porque el Pleno considera que cuando se trata de menores de edad tiene que haber una mayor rigurosidad, ¿no? Se tiene que resolver de forma más cuidadosa, así como también la situación de vulnerabilidad, porque llegó un punto en el cual este Pleno ha llegado a considerar que no precisamente que existió un vicio, ¿no?, sino que tal vez la voluntad no fue absoluta, ya que, como se menciona, se encontraban en una situación de vulnerabilidad, también existía cierta presión y sobre todo el desconocimiento que tenían las partes. Perdón, la parte afectada en este caso. Ahora, la naturaleza jurídica de esta figura de transacción extrajudicial es concebida como un acto jurídico que tiene efectos similares a una sentencia, ya que busca poner fin a una controversia. ¿Y qué se señaló acá? Que no puede ser igual a una resolución judicial y que también depende, ¿no?, o en este caso carecía de un control jurisdiccional previo. ¿Okay? Referente a los efectos de la transacción, la Corte reconoce que la transacción puede tener el carácter de cosa juzgada entre las partes, evitando que el conflicto sea nuevamente discutido. Sin embargo, ¿qué también ocurre acá? Que se establece que este efecto no es ilimitado. Si la transacción es inválida o recae sobre derechos indisponibles, lo que mencionaba anteriormente, que no se puede negociar. Y la transacción extrajudicial, acá un interrogante, ¿defensa de forma o de fondo? Se concluye que la transacción extrajudicial no puede ser considerada de forma automática como una excepción procesal. ¿Esto por qué? Porque no necesariamente pone fin a un proceso judicial previo, si ni ha sido homologada por un juez. Entonces, puede ser evaluada como un medio de defensa que debe ser analizado dentro del proceso, pero no como un mecanismo automático de conclusión del mismo. Siguiente. Siguiente diapositiva. Respecto al formalismo, interpretación normativa, justicia y conflicto social. También se abordan estos puntos, la Corte aborda estos puntos y realiza una reflexión sobre la tensión entre el formalismo jurídico y la justicia material, que son dos cosas distintas, señalando que una interpretación estrictamente formal de las normas podría llevar a validar transacciones que en la práctica resultan injustas. Por otra parte, regla de derecho, aspectos propios, venire contra factum propium, que se encuentra en latín y prácticamente este quiere decir lo siguiente, que el demandante no podría reclamar después de haber firmado una transacción. Básicamente es eso, pero se concluye que la teoría de los actos propios no puede impedir el acceso a la justicia, porque recordemos que se encuentran comprometidos, en este caso, derechos fundamentales que no se pueden negociar. Asimismo, también aborda lo que es transacción y lesión, que la Corte examina, ¿no?, esta posibilidad de que las transacciones sean inválidas por lesión, es decir, cuando existe una desproporción evidente entre las prestaciones.
Sin embargo, acá hay un detalle, ¿no? Que no se trata mucho de que hay una desproporción entre el pago y el derecho afectado. ¿Y esto por qué? Porque podemos decir que estos derechos, al tener un carácter fundamental, inherentes a nosotros, que se justifica incluso en el principio de dignidad, no pueden ser valuables económicamente, ¿no? Entonces, ese es el detalle que también no hay que pasar por alto. Y también se pronuncia con respecto a, perdón, se pronuncia la Defensoría del Pueblo, señalando un enfoque desde el punto, desde el punto de vista, desde un punto de vista que guarda una relación entre, sobre todo, las partes afectadas. ¿Por qué? Porque analiza sobre todo esta rigurosidad que venía mencionando que hay que tratar por parte de los magistrados cuando se trata de casos de menores de edad, ¿no? Porque en este caso implicaba también un tipo de análisis distinto, ¿no? También se discutía sobre la legitimidad para obrar, si es que en representación una madre de familia podía prácticamente representar a sus menores hijos, ¿no? Siguiente diapositiva. Y finalmente el punto más importante es este, sobre los intereses difusos y su defensa. La norma de por sí ya establece quiénes son los que tienen esta facultad de accionar, ¿no? Cuando se encuentran vulnerados los intereses difusos. Sin embargo, acá la Corte dice lo siguiente, señala que pueden demandar en defensa del medio ambiente, que son los intereses difusos, eh, las personas naturales. Es decir, si bien existe legitimación especial, ello no excluye a las personas directamente afectadas. Asimismo, se aborda también cuestiones como el daño a la salud, el derecho de los menores. En este caso, el daño a la salud, que es un derecho de carácter fundamental y no puede ser objeto de transacción. Y en el caso de los menores enfatiza que los derechos de los menores pues tienen una protección reforzada. Cualquier transacción que los involucre debe ser especialmente controlada, ¿no? Es decir, se exige un control jurisdiccional previo a la homologación. Y el efecto de la sentencia es que la Corte Suprema establece que la decisión emitida en el pleno casatorio tiene carácter vinculante, ¿no? ¿Esto qué significa? Que no se trata de una resolución para un caso en concreto, ¿no? Sino que es como una regla obligatoria que debe ser aplicada por los jueces del país en situaciones similares. Siguiente. Y bueno, acá nos vamos a centrar directamente en el fallo. ¿Qué ocurre acá? Que finalmente se declara fundado en parte el recurso de casación, por lo que anuló la resolución de segunda instancia y actuando en sede de instancia estableció que la excepción de conclusión del proceso por transacción extrajudicial es improcedente, tanto respecto de la demandante como de los menores, al no poder utilizarse automáticamente como mecanismo para cerrar un proceso judicial. Y asimismo también declaró infundado el recurso en el extremo referido a la falta de legitimidad para obrar en materia de daño ambiental y precisó también que no era necesario pronunciarse sobre la inaplicación de normas materiales, fijando además como doctrina jurisprudencial y vinculante que veníamos mencionando que la transacción extrajudicial debe analizarse como defensa de fondo y no como una excepción procesal. Bueno, conclusiones del grupo, tomamos que la Corte estableció que los padres no tienen un cheque en blanco, es decir, que para decidir que sus hijos en temas tan graves, bueno, ellos no deberían hacerlo, ¿no? Aunque los padres firmaron los acuerdos, la salud de los menores es un derecho superior que obviamente no se puede canjear por dinero de forma apresurada, sino que debe haber una adecuada bueno, investigación de por medio, ¿no? El juez tiene también la obligación de vigilar que cualquier decisión realmente haya un beneficio al niño y no sea solo una salida rápida para la presión económica. También antes un papel firmado bastaba para cerrar un caso, pero ahora la Corte dice que el juez puede abrir ese contrato, ¿no? Y poder revisarlo por dentro. Eso también es vital porque en el caso bueno, que hablamos, las víctimas firmaron en medio de una emergencia con mucha desventaja de por medio. El gran aporte es que la justicia ahora puede anular lo que son los acuerdos si, bueno, si se detecta que hubo abusos o desequilibrios o que se aprovechó la desesperación de la gente que se encuentra en vulneración, ¿no? Y bueno, para cerrar también queremos decir una frase del autor Ulpiano que nos dice que la justicia es la constante
y perpetua voluntad de dar a cada uno su derecho. Gracias.